El 22 de junio de 1941, 3 millones de soldados alemanes cruzan territorio soviético. La invasión más grande en la historia había comenzado. Joseph Stalin, quien había firmado un pacto con Hitler 2 años antes, se niega a creer que está sucediendo. Los informes inundan Moscú. Bombarderos atacan campos de aviación, divisiones Panzer atraviesan defensas. Los generales suplican permiso para responder. Stalin ordena esperar. Le toma 12 horas aceptar la verdad. Para entonces, la Luftwaffe ha destruido más de 1000 aviones soviéticos y el Ejército Rojo retrocede en caos. En Washington, Franklin Roosevelt considera qué decir. Todos querían saber, ¿qué haría América? ¿Ayudaría a Stalin? Roosevelt había pasado año y medio construyendo apoyo para ayudar a Gran Bretaña. Había impulsado la ley de préstamo y arriendo 3 meses antes, pero había sido una brutal lucha política. Los aislacionistas habían gritado que arrastraba a América hacia la guerra. Y ahora Hitler había atacado a la Unión Soviética, la Rusia comunista que millones veían con profunda sospecha, el régimen que había invadido Polonia y atacado Finlandia. Roosevelt sabía lo que dirían sus oponentes. Lo llamarían simpatizante comunista. Pero Roosevelt entendía algo más. Si Hitler conquistaba la Unión Soviética, si Alemania ya no luchaba en 2 frentes, Gran Bretaña caería. Y si Gran Bretaña caía, América enfrentaría a la Alemania nazi sola. La pregunta no era si ayudar, sino cómo hacerlo sin destruir su capacidad de ayudar. En Londres, Winston Churchill no tenía tales restricciones. La noche de la invasión se sentó ante un micrófono de la BBC. El régimen nazi es indistinguible de las peores características del comunismo, dijo. Nadie ha sido un oponente más consistente del comunismo que yo. Luego vino el giro. Pero todo esto se desvanece ante el espectáculo que ahora se desarrolla. La línea definitoria. Cualquier hombre o Estado que luche contra el nazismo tendrá nuestra ayuda. Si Hitler invadiera el infierno, haría al menos una referencia favorable al diablo. Era audaz, claro. Todo lo que Roosevelt no podía permitirse ser. 2 días después, los reporteros preguntaron a Roosevelt, ¿ayudaría a América a Rusia? Sus palabras fueron cuidadosas, vagas. Por supuesto, vamos a dar toda la ayuda que posiblemente podamos a Rusia. Pero luego vinieron las calificaciones. Habló sobre evaluar lo que los soviéticos necesitaban. Enfatizó que cualquier ayuda ayudaría a la defensa estadounidense. No era la declaración de Churchill. Sonaba decepcionante. Pero Roosevelt estaba ganando tiempo. Entre bastidores ya se movía. Ordenó compilar listas de suministros. Contactó asesores. Pero primero necesitaba saber, ¿podría la Unión Soviética sobrevivir? Muchos expertos militares predicían colapso soviético en semanas. El ejército alemán había aplastado a Polonia en 1 mes, Francia en 6 semanas. El Ejército Rojo, purgado de gran parte de su cuerpo de oficiales por la paranoia de Stalin, parecía desorganizado. Si los soviéticos iban a colapsar rápidamente, no tenía sentido gastar capital político. Roosevelt necesitaba a alguien confiable para ir a Moscú y evaluar la situación. Eligió a Harry Hopkins, su asesor más cercano. A mediados de julio, Hopkins voló a Moscú, se sentó frente a Stalin y le preguntó directamente qué necesitaba la Unión Soviética y si podría resistir el asalto alemán. Stalin fue contundente. Necesitaba cañones antiaéreos, aluminio para construir aviones, herramientas mecánicas, camiones. La lista continuaba. Pero Hopkins captó algo más importante. Stalin estaba decidido a luchar. La Unión Soviética no iba a colapsar. Stalin dijo que el Ejército Rojo mantendría a los alemanes hasta el invierno, que habían movido su capacidad industrial hacia el este, más allá del alcance de los bombarderos alemanes. Hopkins, escéptico por naturaleza, le creyó y dijo a Roosevelt, «Los soviéticos pueden luchar, lucharán, pero necesitan ayuda pronto». Roosevelt comenzó el proceso de extender el préstamo y arriendo a la Unión Soviética. No era un asunto simple. El Congreso tendría que ser convencido, la opinión pública manejada, el marco legal establecido. Durante el verano y otoño de 1941, Roosevelt trabajó el problema metódicamente. Dio discursos enfatizando la amenaza nazi. Enmarcó la ayuda no como apoyo al comunismo, sino como defensa de intereses estadounidenses. Señaló una y otra vez que cada soldado alemán luchando en Rusia era uno menos que no luchaba en otro lugar.
Cada tanque alemán destruido en el frente oriental era un tanque que nunca amenazaría a Gran Bretaña o América. No era retórica inspiradora, no era poesía, pero era efectivo. Lentamente, la opinión pública cambió, no hacia el entusiasmo por Stalin, sino hacia la aceptación de que ayudar servía a propósitos estadounidenses. La extensión formal del préstamo y arriendo llegó el 7 de noviembre de 1941, un mes antes de Pearl Harbor. Para entonces, el avance alemán se había estancado fuera de Moscú. La victoria fácil que Hitler esperaba se había convertido en guerra de desgaste. La resistencia soviética demostró ser mucho más fuerte de lo anticipado. El enfoque cauteloso de Roosevelt había funcionado. Había logrado ayudar sin desencadenar la reacción política que podría haber destruido su capacidad de ayudar. Había ganado tiempo para que Stalin organizara defensas, mantenido a Hitler luchando en dos frentes. Pero la precaución tuvo un costo. En esas primeras semanas, cuando el Ejército Rojo estaba desesperado, la ayuda había sido mínima. Es imposible saber qué habría pasado si Roosevelt hubiera respondido como Churchill. Si hubiera declarado apoyo total el día después, ¿habría sido la reacción tan severa como temía? Estas son preguntas sin respuestas. Roosevelt eligió el cálculo cuidadoso sobre el gesto dramático. Se movió entre bastidores mientras hablaba cautelosamente en público. Roosevelt sabía que no podía liderar donde el país no seguiría. Cuando Hitler invadió la Unión Soviética, cuando Churchill hizo su famoso discurso, cuando los reporteros preguntaron qué pensaba, el presidente les dio palabras cuidadosas sobre intereses estadounidenses, todo excepto la declaración resonante que querían. Porque en el verano de 1941, América no estaba lista. El país no estaba preparado para la guerra. La opinión permanecía dividida. El trabajo del presidente no era hacer discursos que se sentirían bien, sino tomar decisiones que importarían a largo plazo. Churchill podía permitirse ser audaz, porque Gran Bretaña ya estaba en guerra. Roosevelt era diferente. América todavía tenía opciones. Sabía que si se movía demasiado rápido podría desencadenar una reacción paralizante. Así que se movió lentamente, construyendo apoyo gradualmente. No hubo un momento dramático, solo decisiones cuidadosas. Pero esas decisiones importaron. Para noviembre de 1941, la ayuda fluía hacia la Unión Soviética. Cuando América entró en la guerra, el marco para el apoyo masivo ya estaba establecido. Y en el frente oriental, el Ejército Rojo todavía luchaba, ganando tiempo. La respuesta de Roosevelt no fue lo que la gente quería escuchar en junio de 1941. No fue audaz ni inspiradora, pero fue lo que la situación requería. Logró lo que necesitaba lograr. Ayudó a Stalin sin abrazarlo. Se opuso a Hitler sin declararle la guerra. Cuando la gente preguntó qué pensaba sobre la invasión, cuando querían saber dónde estaba América, Roosevelt les dio la verdad práctica que necesitaban. América ayudaría eventualmente, cuando pudiera, de maneras que sirvieran a intereses estadounidenses, con la vista en el juego largo. No era poesía, pero era política. Y en el verano de 1941, la política era lo que importaba. Dijo lo que necesitaba decir. Nada más, nada menos. Justo lo suficiente para seguir avanzando. No fue el discurso que nadie quería, pero podría haber sido exactamente el discurso que América necesitaba.